Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de John Gardner. Con respecto a esta historia, debo decirles que si bien no tiene una respuesta, ha pasado por un proceso legal en el cual se discutió posibles sospechosos. Por eso en realidad hoy tenemos un caso en el que se discute bastante quién pudo haber sido de entre personas cercanas a la víctima. Así que presten atención y quiero ver qué teorías tienen con respecto a qué pasó en este caso. Ahí arriba, en la que está en pantalla, tienen el resto de casos de mi canal. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era John Gardner. Nació el 1 de noviembre de 1975 y era un ávido jugador de bolos. Jugaba a esto en una liga dominical con el equipo Dolls and Balls. Le encantaban los perros, cazar y coleccionar armas. Le encantaban los autos de carreras, las motos, la música fuerte, tocar la batería y reunirse con sus amigos junto a su pileta. En 2018, John Gardner y su esposa Sandra Louise Gardner residían en la pequeña ciudad de Maypearl, Texas, en el condado de Ellis. Eran gerentes de las empresas DHL Express y WePack en las cercanías de París, Texas, y ambos eran oriundos de este lugar. La pareja se había conocido en el 2000 porque ambos trabajaban de lo mismo, y 2 años después se casaron en Las Vegas, en vísperas de Año Nuevo. Sandra era 13 años mayor que John y se había divorciado 2 veces, así que tenía 2 hijos llamados Andrea y Wesley Miller. Para Wesley, o Wes como lo llaman los amigos, el hijo de Sandra, John se convirtió en su segundo padre. No le pasó lo mismo a Andrea, a quien realmente él no le simpatizaba demasiado. Para el 2014, sin embargo, esta situación cambiaría, ya que a Sandra le diagnosticaron esclerosis múltiple, y John se ocuparía de cuidarla y mantener toda la casa. Así que podríamos decir que en ese tiempo se volvieron mucho más unidos y ella comenzó a entenderlo un poco más. 2 años después de esto es cuando se mudan a París, Texas, a la casa en Maypearl donde vivían el día de los hechos. Los padres de John vivían enfrente a su casa y habían tomado la decisión de mudarse para estar cerca de la familia. John Gardner es descrito por sus amigos y familiares como una persona un poco salvaje y loca. A la vez cuentan que también bebía mucho, a veces se embriagaba y también sufría episodios de depresión. Tenía una personalidad extrovertida y en su trabajo era bastante exigente con sus empleados, al punto de despedirlos si no cumplían con sus expectativas. No tenía problemas en despedir gente. Había despedido a muchas personas en su compañía, detalle que es importante para esta historia. Cuentan sus conocidos y familiares que eran una pareja feliz. John amaba a Sandra y la cuidaba. En los últimos años, ella había sufrido un deterioro en su salud, producto de una enfermedad, por lo cual él estaba muy pendiente de sus necesidades. Sin embargo, ella estaba también muy deprimida y a menudo pensaba en quitarse la vida, según lo que ella cuenta. Debido a esto, John le decía que si ella llegaba a ese punto, él también tendría que hacerlo. Durante casi 20 años la pareja vivió una vida feliz, pero todo eso llegó a su fin después de celebrar su aniversario de bodas número 18. Con este contexto, pasemos al día de los hechos. En la madrugada del 2 de enero del 2018, John, que tenía 45 años en ese momento, recibiría por la noche 3 disparos que lo matarían mientras dormía. Sandra Gardner, quien tenía en ese entonces 58 años, llamó al 911 por la noche y dijo que había un hombre en la casa y que le había disparado a John. Si ven las noticias y artículos con respecto a esto, van a ver que a veces se menciona que lo hizo calmada. Para mí no sucedió así, no está calmada en la llamada, pero se los dejo a ustedes para que la escuchen. 911, what is your emergency? I need somebody to come. I need the police. I need an ambulance. My husband's been shot. Okay, what happened there? There was a man in here. And he shot him. And he told me not to call the police. And do you know where the male subject went? No, I was in the bathroom. And he told me to sit down and count to 100. And not to call the police until I got to 100. He said if I called y'all before he reached 100, he'd come back and kill me. Please hurry. I think he's still alive. He's making noises. Please.
What can I do for him? You want to try to do CPR? Yes, yes. I need to lay him flat on his back on the ground and remove any pillows. On the ground? You want me to get him off the bed? Yes, ma'am, if possible. We need to try to do some compression. Okay. Okay. He's on the floor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Should they be here? They're on the way, ma'am. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Ellis acudieron en respuesta a esta llamada y encontraron a John en el suelo al lado de su cama con 2 heridas de bala en la cabeza. Le hicieron maniobras de RCP, pero fue declarado muerto en el lugar. Ya en la oficina del sheriff, Sandra Garner declaró que cuando se despertó por el sonido de los disparos, se enfrentó al que estaba disparando, pero que era un hombre con una máscara que le cubría toda la cara. Lo único que le pudo ver fueron los ojos. Cuando ella comenzó a gritar, esta persona la hizo callar. Sandra comenzó a suplicarle al intruso que no la matara. Y en respuesta, este dijo: lo que vine a hacer está hecho, no vine aquí para dispararte. Este hombre entonces, que acababa de matar a su marido, se tomó el tiempo de explicar por qué lo había asesinado. Esta parte es la que probablemente más personas encuentran extrañas, porque una persona que está ahí en una situación como esta, en la cual se requiere rapidez, pararía a explicarle a la esposa por qué lo hizo. Según Sandra, entonces, el asesino, después de que John lo despidiera hacía ya algunos años, había perdido su casa, su esposa y sus hijos. Técnicamente era un hombre que no tenía nada más para perder. Sandra dijo que esta persona sabía que la pareja tenía dinero en efectivo en la casa y que él aparte lo quería. Ella lo llevó al ropero donde tenían $18,000 en una caja de seguridad. Y dijo que en ese momento, al encender la luz del vestidor, pudo ver los ojos de este atacante. Antes de que el asesino saliera de la casa con todo este dinero, le dijo a Sandra que contara hasta 100 antes de llamar a la policía. Si escuchaba sirenas, volvería y la mataría a ella también. En cuestión de la investigación, la búsqueda dentro de la casa de los Garner reveló que él, John, tenía 49 pistolas y 12 rifles. Sin embargo, el revólver Taurus de calibre 38 de Sandra no estaba en la casa y dijo que no tenía idea de dónde podía estar. Además de todo, también se buscó, obviamente, en los electrónicos de la casa. Estamos hablando del 2018. Ya para ese entonces era muy común tener un iPad, una notebook, alguna cosa electrónica. Y por lo tanto, justamente, cuando se buscó en el iPad de Sandra, inmediatamente se volvió sospechosa de la muerte de su esposo, ya que 4 días antes del asesinato, en el mismo iPad se buscó en Google cómo matar a alguien mientras duerme y luego se hizo clic en uno de los enlaces que daba en Google. Cuando se le preguntó acerca de qué hacía buscando cómo matar a alguien mientras duerme en un iPad, Sandra respondió que su esposo a menudo pensaba en quitarse la vida y que debió haber hecho él la pregunta en internet. El 5 de enero del 2018 la policía volvió a la casa para una búsqueda más exhaustiva para poder encontrar el revólver calibre 38. Los agentes fueron al garage adjunto para registrar el Ford Mustang que le pertenecía a Sandra. Pero el garage en un principio estaba cerrado. Cuando se le preguntó por la llave y le pidieron que abriera la puerta de su auto para registrar todo, Sandra, según ellos, estaba muy enojada, pero cumplió con estas demandas a regañadientes. Es decir, según ellos, no quería hacer esto. Debajo del asiento delantero del Mustang, los agentes encontraron el revólver calibre 38 que era de Sandra y que en la primera requisa en realidad no estaba en ese lugar. Se encontraba envuelto en toallas mojadas dentro de una bolsa de plástico. Los agentes sospecharon entonces que luego de registrar el auto la primera vez, Sandra había escondido el revólver ahí porque no volverían a buscarlo. En el laboratorio de criminalística, los científicos forenses no pudieron encontrar huellas dactilares o evidencia de ADN en el arma. Estaba completamente limpia. Un experto forense en el tema de armas de fuego determinó que las balas fatales habían sido disparadas con este mismo revólver. El arma homicida se había encontrado entonces en el coche de Sandra Garner después de encontrar que había buscado cómo matar a alguien en el iPad. Que de todas formas, igual eso no se puede comprobar si realmente fue ella quien buscó la información en el iPad, pero todo resultaba demasiado coherente como para pensar que era de otra forma. Wes, el hijo de Sandra, inmediatamente después de ocurrido el asesinato de John, había dicho que su madre era posiblemente la persona que
lo mató, diciendo que en realidad ella siempre tenía el arma consigo. Luego comenzó a cuestionar la historia que estaba contando su madre, preguntando si había un intruso, cómo es que los perros esa noche no habían ladrado. Usualmente si un perro no ladra es que conoce a las personas que están dentro. Por otro lado, y tomen este dato como quieran, fue él mismo quien señaló que se encontraría seguramente el arma debajo del auto del asiento de Sandra, como finalmente ocurrió. De hecho, él acompañó a los oficiales a buscar el arma hasta la casa, siendo él mismo quien llamó a su madre que estaba en la casa de los padres de John, enfrente de la casa, y fue él también quien le pidió a Sandra que le diera la llave a la policía para que registraran el auto. Después de esto, entonces, los detectives comenzaron a investigar a Sandra, y después de 8 días la arrestaron por el asesinato de su esposo. Sandra fue arrestada y se le impuso una fianza de $2 millones que por supuesto no podía pagar, por lo cual permaneció encarcelada 21 meses hasta que finalmente llegó el juicio. Debo decir que en este juicio, en 2019, el equipo de defensa de Sandra declaró que ella había sido incriminada por su hijo, quien asesinó a su padrastro porque estaba desesperado por conseguir dinero y que éste creía erróneamente que estaba en el testamento de John. También dejaron en claro que Wes había estado en la residencia de los Garner durante la noche cuando se realizaron las búsquedas incriminatorias en Google sobre cómo matar a alguien en la tablet de Sandra. Y había estado también la noche del asesinato en la casa tomando unas cervezas con John, antes de que todo esto pasara. Por lo cual tenemos a 2 personas sospechosas incriminándose el uno al otro. El juicio entonces empieza el 10 de septiembre del 2019 en el Palacio de Justicia de Ellis. El abogado de Sandra fue Tom Pappas, quien ofreció 3 puntos distintos para su defensa. El primero es que su cliente había sido incriminada por su hijo Wesley Miller con estas razones que di antes. El segundo punto es que la oficina de sheriff del condado de Ellis había estropeado horriblemente la investigación. Y el tercer punto es que la fiscalía no había establecido un motivo para que Sandra Garner matara a este hombre. Recordemos que su relación para todo el resto de las personas que los veían, si bien los describían a ambos como muy depresivos, de todas formas no parecía para la gente que estaba alrededor que tuvieran problemas, que se llevaran mal ni que tuvieran algún conflicto en particular. Para el momento del juicio, Sandra se veía bastante desmejorada. Parecía mucho mayor que la edad que tenía y estaba bastante enferma. Aún así, decidió ser interrogada y se presentó como una testigo comprensiva que había sido incriminada por su hijo bajo los términos que les comenté antes y que él había colocado el arma en el auto. Más allá de lo del iPad, más allá de que estuviera las 2 noches en las cuales pasaron las cosas importantes para el caso, el defensor de Sandra contradijo lo que los detectives creían, ya que Wes no tenía una coartada sólida para las primeras horas de la mañana del 2 de enero del 2018. Es decir, no podían comprobar que él estuviera donde decía estar y que no tuviera nada que ver con el asesinato. En cuanto a la investigación fallida, el abogado defensor destacó el hecho de que los agentes, inmediatamente después de llegar a la escena del crimen, cometieron errores graves para la investigación. No embolsaron las manos de su esposa para preservar posibles residuos de disparos, lo cual al momento hubiera sido un indicador inmediato de si ella era la persona que asesinó a su esposo o no. De haberlo hecho, según él, podrían haber descubierto que ella no disparó el arma homicida. No se tomaron tampoco huellas dactilares en el auto de Sandra, y si los investigadores hubieran procesado las manijas de las puertas del Mustang en busca de huellas, es posible que hubieran descubierto que Wesley había colocado el arma homicida ahí. Además, en la noche en la cual llegaron a la escena del crimen, luego de la llamada al 911, todo quedó filmado por las cámaras que acompañaban a los agentes, y uno de los oficiales había tomado fotos de la escena que debían formar parte de la investigación, pero que en realidad la oficina del sheriff perdió dichas fotografías de la escena del crimen y que no había hecho nada para proteger la escena del crimen de la contaminación y eliminación de pruebas. Por lo tanto, desde la base, la investigación estaba mal y el caso no podía ser procesado de una manera justa. Por otro lado, a lo largo del juicio, el abogado defensor Pappas se refirió repetidamente a Sandra como una abuela de 60 años con esclerosis múltiple, lo cual ante un jurado podría hacerla parecer un poquito más inocente. Aunque también demuestra que hay ciertos movimientos o cosas que por ahí no serían posibles para ella. Entonces, el 10 de octubre del 2019, luego de 25 testigos y 400 pruebas, el jurado, después de deliberar durante 3 horas, regresó a la sala con el veredicto de que Sandra no era culpable. Los miembros del jurado no pensaron que la fiscalía hubiera presentado un caso más allá de una duda razonable. Por supuesto que esto no detiene las sospechas de quién fue el culpable entonces. El abogado Pappas sostuvo que la policía cometió el mayor error
cuando descartó como sospechoso a Wes Miller, diciendo lo siguiente: Wes debería haber sido un sospechoso. Entonces hablemos de Wes. Su conducta cuando realmente la miras objetivamente y miras a Sandra objetivamente, es más sospechoso él que ella. La fiscal Lindy Beatty señaló que todo lo que hizo Wes era bastante sospechoso. Él estuvo involucrado en este caso desde el principio. Apenas unas horas después de que John fuera asesinado, él fue quien comenzó a indicar que la responsable era probablemente su madre. En el interrogatorio a Wes, inmediatamente después del asesinato, él señala a su madre como culpable, sin saber demasiado, a las pocas horas y sin decir exactamente por qué. Porque recordemos que lo más importante de todo esto es que no tenía una razón clara de por qué habría de matarlo. No solamente eso, sino que también cuestionó toda la historia que ella contaba. Preguntó por qué los perros no ladraban y cómo es que la persona que mató a John supo cómo entrar a la casa. Él cuestionaba que no creía que alguien se pudiera acercar a este lugar tan sigilosamente. Lo que en realidad pasa es que no solamente Sandra podría ser culpable, sino que él también, porque los perros ya lo conocían, porque él sabía cómo entrar a la casa. También está claro que él sabe perfectamente cómo es la vida de su madre, sabe todos los detalles y por lo tanto puede falsificar muchas cosas. El tema del arma en sí es extremadamente sospechoso. Él decía que ella siempre tenía el arma encima, sin embargo fue encontrado en el auto y él sabía que estaba en el auto. Fue insistente en buscar en ese lugar. Digamos que al abogado defensor de Sandra le resultaba bastante extraño que una de las cosas más particulares de la actitud de Wes fuese inculpar a su madre instantáneamente. Y la cantidad de cosas que hizo activamente para que la gente sospechara de ella. Con todo esto dicho, entonces Sandra comenzó a pensar que su hijo podría ser el culpable del asesinato. Wes en general tenía acceso a los dispositivos de la casa. Además, hay un detalle en particular que todo el mundo alrededor de la pareja sabía, y es que John y Sandra se iban a dormir a las 9:30 de la noche, todas las noches. Las búsquedas realizadas en los dispositivos habían sido entre las 11 y la medianoche, 4 días antes del asesinato. Y sí, Wes esa misma noche, como dije antes, estaba en la casa. A la fiscal Lindy también le pareció un poco extraño que él señalara específicamente ciertos lugares de manera tan cooperativa, que no dudara en ningún momento, por ejemplo, el arma. Él mismo dijo que Sandra solía guardarlo en su bolso y que también lo veía debajo del asiento del auto. Le dijo a los investigadores que esa fue la última vez que lo guardó, debajo del asiento. Al preguntarle qué coche, él simplemente contestó el Mustang. Con total normalidad sabía específicamente dónde estaba. Y era como si les estuviera diciendo, miren, acá, porque probablemente el arma está ahí. She used to keep it in her purse, but I was seeing underneath the seat in her car. That's where the last time she kept it. The Mustang. También está el hecho de que el abogado de Sandra dice que Wes podría tener más motivos para matar a John que Sandra misma. Dice que Wes necesitaba el dinero y creía erróneamente que estaba en el testamento de John. En cuanto a la coartada, primero que nada la policía pensó que sí tenía una buena coartada, un lugar en donde estaba al momento de los hechos, porque Wes le dijo al jefe de policía que había regresado a su casa, que compró un paquete de 6 cervezas y que miró Netflix durante la noche. Netflix y los registros telefónicos parecían ayudar a corroborar esta historia, al menos por un tiempo. El jefe de policía Boyd Norton dijo lo siguiente: había un registro de que había estado en Netflix hasta alrededor de las 12:30. Hubo algunas llamadas telefónicas que se hicieron. Finalmente los fiscales descubrieron que los investigadores habían cometido un error. Las horas en esos registros no se registraron en la hora estándar central, es decir, la hora local, lo que significaba que en realidad no había evidencia de que Wes estuviera viendo Netflix o hablando por teléfono en el momento en el que John fue asesinado. Nunca repararon que en realidad el uso horario con el que estaba hecho el registro no correspondía a la zona horaria en la que se encontraban. Más allá de esto que les estoy diciendo, Wesley ahora mismo está en libertad. No fue acusado formalmente de ningún cargo en relación con el asesinato de John Garner y por lo que parece tampoco lo va a hacer. Los padres de John especialmente tampoco creen que Wesley haya tenido algo que ver con el caso. Todavía piensan en él como parte de su familia y parecen ser cercanos a Wes. Andrea Miller, por otra parte, ahora mismo es madre de 3 niños y vive en Maypearl, en Texas, y cree que Sandra es inocente y de hecho nunca creyó ni por un momento
que ella estaba detrás del asesinato. Por lo tanto, ella quedó bastante satisfecha al momento en el cual se declaró que no tenía culpabilidad en este caso. Wes, por otro lado, está completamente alejado de su madre y de su hermana, pero se sigue viendo con la familia de John. Como pueden ver, las familias están entonces muy divididas, cada quien cree cosas completamente diferentes. Andrea y Sandra creen que Wes fue quien cometió el crimen. Casi que no tienen dudas de que él haya sido. Es por esto justamente que no mantienen ningún tipo de relación con él. Sandra sigue viviendo en la casa donde mataron a su esposo porque cree que eso es lo que él hubiese querido. Ella ama su casa, según lo que dijo, y sabe que es difícil que la gente piense que está loca por querer vivir ahí todavía, pero dice que quiere estar lo más cerca posible de su esposo. Ahora Sandra se enfrenta a tener que recuperar los 21 meses que estuvo en la cárcel, teniendo en cuenta que ella evidentemente dice que es inocente. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Piensan que Sandra es inocente, que es culpable o que tal vez Wesley lo hizo? ¿Se les ocurre algún móvil para el crimen de parte de cualquiera de los dos? Déjenme sus opiniones y teorías abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.